Buenos días, mi nombre es Giovanni Capeche y hoy les voy a presentar nuestro trabajo final para el curso 3, una consultoría social desarrollada con el Centro de Pensamiento Polen Transiciones Justas, titulada Historias de vida para Polen. Ahora bien, este fue un trabajo que lo desarrollamos junto a Catalina Velo, Martín Gutiérrez y David Rodríguez, y cada uno aportó desde sus distintas habilidades al diseño, no solo desde la recolección, sino también desde el análisis de datos y todos los aportes que tuvimos, pues justamente con diferentes interacciones con la fundación y con las personas con las que trabajamos justamente durante esta consultoría. Ahora bien, en términos de índices, la presentación se divide en 4 partes. Una introducción al proyecto, el proceso de investigación que nosotros realizamos, los resultados claves que encontramos en este proceso de investigación y finalmente las conclusiones y los aprendizajes fundamentales, justamente. El punto de partida inicial fue entender cómo Pollen define y aborda efectivamente la desigualdad. Entonces lo que vimos fue que ellos tienen un enfoque muy alineado con el de Theoborn, que definitivamente él distingue entre 3 diferentes tipos de desigualdades, que son la material, la existencial y la vital. Lo que vimos con Pollen es que en concreto ellos trabajan sobre las primeras dos, enfocándose en la material, como el acceso a desigualdad, energía o empleo, y existencial, cuando las comunidades no tienen voz en decisiones que definitivamente tienen una afectación en ellos. Entonces, también es clave su apuesta, no solo para las transiciones energéticas, que esta sea justamente inclusiva, efectivamente donde creen un cambio climático, y en esto, durante este proceso, se aborda de manera compleja y completa el concepto de justicia social, justamente. Ahora bien, cuando vamos a analizar todo el tema de las transiciones justas, lo que vemos es que Pollen no parte de utopias, sino de proyectos supremamente realistas, conscientes efectivamente de la deuda ambiental y estructural que existe en muchas regiones del país, y su estrategia consiste en probar ideas a pequeña escala, medir su impacto y desde ahí influir en la política pública de una forma supremamente democrática, inclusiva, habiendo hecho unas pruebas justamente muy específicas. Y es un trabajo que hace que sus políticas públicas tiendan a ser supremamente más eficaces y más acorde a las intenciones pues, a los beneficios de las personas que las usufructan. Ahora, nosotros tuvimos una cierta metodología y un cambio de enfoque muy particular, pero durante la fase inicial de nuestra consultoría lo que identificamos fue que los datos de impacto con los que contaba Pollen desafortunadamente no eran suficientes para evidenciar transformaciones reales en las comunidades bajo el aspecto que nosotros estábamos buscando. Y es por eso que justamente ellos tienen una cierta base de datos que a ellos les podía funcionar, pero para justamente probar lo que nosotros queríamos, necesitamos llevar el estudio aún más allá. Y esto justamente fue lo que nos llevó a nosotros a replantear la manera en la que nuestra investigación se enfocaba. Entonces, ahorita transfiriéndola un poco a un elemento muy potente que fue el concepto de las historias de vida. Y ahí es donde nace nuestra pregunta de investigación, y la pregunta justamente que guió toda nuestra consultoría fue cómo las historias de vida fortalecen la narrativa de Pollen al mostrar los impactos de sus proyectos en las comunidades vulnerables. Entonces, esto no solo nos permitió ir más allá de la simple medición técnica y entender el efecto transformador, sino a escuchar las voces de quienes efectivamente participan en el proyecto y tener una visión supremamente diferente a la que sin duda pues Pollen había tenido un acercamiento hasta ahora. Ahora, para esta consultoría nosotros decidimos enfocarnos particularmente en el caso de eRurality, que es un proyecto que tiene ello, que es increíble. Efectivamente, el proyecto de eRurality, que es efectivamente una intervención en Mingueo, es completamente centrado al concepto de movilidad eléctrica. Y la razón por la que efectivamente lo hacen en la Guajira en Mingueo, que es súper interesante, es el hecho de que ahí mismo se va a cerrar una termoeléctrica. Por lo tanto es súper interesante analizar cómo ellos efectivamente van a ver este efecto con personas que efectivamente en un dado caso van a tener una pérdida de empleo importante y van a tener unas complicaciones más a largo plazo en términos de lo que es su desigualdad y acceso a la justicia social. Entonces, para esto era fundamental entender la ubicación. Y al mismo tiempo, ahí Polen trabaja con estas estaciones solares, una reconversión de motocicletas, de gasolina a eléctricas y en general una formación técnica junto a la Universidad de La Guajira para justamente llevar estos beneficiarios del programa a tener mejor dicho, esta ventaja, este paso adelante. Y se trata de, además, Mingueo, una zona, lo que les decía, de esta termoeléctrica que está a punto de cerrar y
una gran pregunta es si efectivamente la transición energética es viable en este contexto rural, teniendo en cuenta pues, la estructura en la que se va a implementar. Ahora bien, en términos de análisis cualitativo de los datos y justamente cómo nosotros logramos estructurar todo lo que vimos durante las entrevistas, lo que nos encontramos en las historias de vida fue que nos permitieron efectivamente visibilizar de manera muy profunda lo que estaba pasando con las afectaciones que estaban teniendo los usuarios y cómo efectivamente entra esta nueva estructura, que son estos nuevos métodos de enseñanza, esta nueva implementación de políticas públicas para mejorar el ahorro en transporte, la reconversión laboral y efectivamente la apropiación de la misma tecnología con la que quieren trabajar estos individuos y estos beneficiarios. Entonces, las entrevistas en profundidad analizadas, que nosotros además este análisis lo hicimos a través de un análisis de codificación axial abierta, entonces complementan súper bien los datos cuantitativos que particularmente logramos manejar dentro de lo que teníamos del contexto y aportan mucha humanidad y evidencia directa del impacto que tiene Polen en su comunidad y justamente lo que logra el proyecto de manera, desde un punto de vista un poco más humano, desde un punto de vista un poco más de tú a tú, y unas entrevistas que fueron supremamente relevantes, valiosas y enfocadas justamente en lograr resolver esta pregunta de investigación. Ahora bien, en términos de resultados, aquí mostramos algunas voces de los beneficiarios y una de las frases que sin duda más marcó fue la de aquí sí se valoró el esfuerzo y el compromiso, que fue una de los usuarios que nos dieron, y es una frase que nos da esta perfección de reforzar la idea de justamente cuando hay meritocracia real y participación de las mismas comunidades, la tecnología se transforma en una herramienta de dignidad y no se vuelve una amenaza, como lo podría ser en el caso de tecnologías excluyentes o cuando no hay una suficiente formación. Ahorita acá se está volviendo una herramienta de dignidad que es súperamente interesante y estas entrevistas con las historias de vida nos hicieron caer en cuenta de esto. Ahora bien, en términos de preguntas que nos surgen y dudas que nos quedan en el sentido casi que trascendental es, a partir del trabajo, justamente lo que vimos fue lo siguiente, que fue, una de las preguntas es cómo podemos garantizar la sostenibilidad del impacto a largo plazo y si esto es replicable en otros territorios, no solo en Mingueo, a pesar de que tiene unas condiciones muy particulares como lo hemos visto, y cómo se pueden sistematizar estas historias como una estrategia de comunicación sobre la incidencia de esta política pública, que también sería súper interesante poder verlo, y son preguntas que valen mucho la pena reflexionarlas. Ahora bien, en términos de recomendaciones para Polen, sin duda sería continuar a fortalecer los equipos comunitarios y mantener una narrativa basada en las experiencias reales, y seguir construyendo proyectos aterrizados y viables, sin duda. La educación y la apropiación son claves, pero las comunidades no solo son receptoras, sino protagonistas de toda esta estructura del cambio. Las historias de vida no solo muestran increíbles resultados, sino ayudan también a conquistar a aliados y finalmente también a financiadores. Entonces el impacto de la narrativa puede ponerse en el centro de la experiencia humana que le da legitimidad efectivamente a la institución del trabajo de Polen, justamente, y permite avanzar hacia políticas públicas mucho más justas y mucho más eficientes a largo plazo. Ahora bien, en términos de aprendizajes, este proyecto cambia nuestra perspectiva completa sobre la desigualdad. Aprendemos a trabajar en lo social y cómo esto requiere de mucha participación, preparación, sensibilidad y humildad, sobre todo. Nos dimos cuenta de que la desigualdad no solo es una diferencia de ingresos, que es lo que típicamente se viene a entender con esta definición, sino es una serie de barreras invisibles que a veces condicionan las vidas de las personas. Entonces, en este proceso fue también una gran oportunidad para nosotros de poder reconciliar con el rol como estudiantes e investigadores en la construcción de sociedades justamente más justas. Les agradezco muchísimo por su atención. Este proyecto fue un reto académico y personal enorme, lleno de aprendizajes, y les agradezco muchísimo por haberme escuchado y nada, encantado de haber podido trabajar con ustedes.